con Juan Carlos, si él está de acuerdo y todos están de acuerdo, lo hacemos entonces ese día. Igual recuerden que tienen que entregar la primera tarea. Si le hace falta más tiempo también, podría darle más tiempo, pero igual hasta el día 4 ese que hagamos la... Ya, entonces empezamos hoy. De la clase pasada hubo muy poco coro. No quiero ni preguntarme, me dijeron cómo salieron un C. Como fueron de mi compañero. En la clase pasada entonces comenzamos el estudio de las máquinas de inducción o máquinas asincrónicas. No me acuerdo quiénes estaban, pero eran muy pocos. ¿Por qué es que se le llamaban máquinas de inducción y por qué se le llamaban máquinas asincrónicas? Porque cuando vimos la clasificación de una máquina inicial, recuerden que hablamos de máquinas estáticas, como es el caso del transformador, y máquinas rotatorias o rotativas. Y entre las rotativas estaban la máquina de corriente continua y la máquina de corriente alterna, ¿no? Y entre las máquinas de corriente alterna estaba la máquina de asincrónica y la máquina sincrónica, ¿no? Vamos a ver entonces la asincrónica y con el profesor José Silva entonces van a ver las sincrónicas y la de corriente continua. Bueno, en el caso entonces de las máquinas de inducción o asincrónica, ¿por qué es que se le llama asincrónica? Porque no está el sincronismo. El rotor gira a una velocidad, bueno, funcionando como motor un poco más lenta que las sincrónicas, ¿no? ¿Y por qué se le llama también de inducción? Porque se induce en campo magnético. Es decir, yo no tengo que energizar físicamente el devanado del rotor, ¿no? Como si van a ver que hay que hacer en las máquinas de continua o en las sincrónicas, ¿no? Aquí solo energizo el devanado del estator. Bueno, como todas las máquinas rotativas, recuerden que puede ser reversible, ¿no? ¿Qué significa que puede ser reversible? Que puede trabajar tanto como motor o como generador, ¿no? En dependencia del flujo de energía. Esa parte no la entendí mucho, profesora, cuando le... Ya. Si la potencia de entrada es eléctrica y la salida es mecánica, trabaja como motor. Pero la misma máquina, si yo como entrada tiene energía mecánica, es decir, si yo le muevo el rotor, él me puede sacar energía eléctrica por el motor. Es decir, puede trabajar tanto con el flujo de energía de potencia eléctrica a potencia mecánica, o que la entrada sea mecánica y la salida eléctrica. Es decir, puede trabajar tanto como motor o como generador. La misma máquina constructivamente puede hacer las dos funciones. Ahora, en el caso de las máquinas asincrónicas o de inducción, les comentaba que está ampliamente les decía entonces que en el caso de las máquinas de inducción están ampliamente difundidas a nivel industrial, sobre todo trabajando como motor, ¿no? ¿Por qué? Que hay muchas máquinas de inducción prácticamente en todas las industrias, para no ser absoluta, hay una máquina de inducción trabajando como motor. ¿Por qué? ¿Por qué las máquinas de inducción están ampliamente distribuidas a nivel industrial funcionando como motor? Son más robustas y máxima extensión. Exacto, fundamentalmente por eso. La mantención, es decir, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento sobre todo, es muy económico. Son máquinas muy económicas, teniendo en cuenta que, bueno, lo verán más adelante, que la parte, sobre todo las máquinas de continua, las máquinas sincrónicas llevan un mantenimiento, sobre todo en el conmutador, la parte de las escobillas, de la máquina de continua, por el desgaste, con la fricción, produce chispas y hay que darle mantenimiento periódicamente. En el caso de las máquinas de inducción asincrónica, solo energizo el devanado del estator, por tanto, no lleva prácticamente mantenimiento, es decir, muy escaso el mantenimiento. Además, son máquinas muy robustas, son máquinas fuertes, es decir, que en un transitorio pequeño podría soportar una sobrecorriente en un tiempo ilimitado, ¿no? Un tiempo muy pequeño. Además, unido a esto, tienen buenos indicadores de regulación. Esto hace que estén muy difundidas a nivel industrial, sobre todo funcionando como motor, ¿no?
Las aplicaciones como generador a nivel industrial se ven pocos, aunque ya hay en los sistemas eléctricos de potencia que a ustedes les gustan tanto, hay aplicaciones ya de la máquina de inducción funcionando como generador, sobre todo en los sistemas eólicos. Hay muchos sistemas eólicos actuales que son máquinas de inducción y no máquinas sincrónicas como históricamente se usa para la generación. Las máquinas sincrónicas y a nivel industrial como motor las asincrónicas. Sí, no quiere decir que ambas no pueden trabajar indistintamente como motor o como generador, pero a nivel industrial se usan más como motor las asincrónicas y en los sistemas eléctricos como generadores se usan más las sincrónicas. Bueno, eso se debe, después lo van a ver más adelante, las ventajas y las desventajas que tienen las sincrónicas para esos fines, ¿no? La principal ventaja es que se puede regular reactivo. Con la máquina sincrónica se puede regular reactivo controlando el cambio, que ya lo verán en más detalle con el otro profesor. Y además tienen la desventaja que cuando funcionan como motor no tienen momento de partida. Hay que de alguna manera externa lograr que la máquina parta y no así con la máquina de inducción. La máquina de inducción, como vimos en la clase pasada, tiene momento de arranque, tiene momento de partida, por tanto no necesita nada auxiliar para que parta. Y es una ventaja también que tiene la máquina de inducción, que tiene momento de partida. Si la máquina de inducción parte sola, y por el principio de funcionamiento, que de ahí la palabra de inducción, ¿recuerden en qué se basaba el principio de funcionamiento? Recuerden, vamos a partir primero de las partes, ¿no? Tenía fundamentalmente el estator y el rotor, ¿no? Que el rotor podía ser de dos tipos, ¿no? Rotor bobinado y jaula de ardilla. En el caso de jaula de ardilla, que son realmente barras de aluminio que se cortocircuitan en los extremos, que le dan el nombre de jaula de ardilla porque dicen que son similares a las jaulas que yo no las veo parecidas, pero dicen que de ahí viene el nombre, a las jaulas estas con el ratoncito que da vuelta, de ahí viene el nombre de jaula de ardilla. Sí, la chapa me parece. Yo no le veo mucho parecido, pero bueno, el nombre le viene de eso. Son barras de aluminio cortocircuitadas en los extremos, si tú le das vuelta así, de ahí es que viene el nombre de jaula de ardilla. Si puede ser de dos tipos, jaula de ardilla o de rotor bobinado. En el caso de la máquina de rotor bobinado tengo acceso a los devanados de rotor. Si yo puedo acceder a los devanados de rotor, en el caso de jaula de ardilla no. Y esa es la diferencia constructiva entre ellos, ¿no? Profesor, profesora, el rotor bobinado, ese sería el motor sincrónico. No. El motor sincrónico es otro, que el rotor es de otra característica. En el caso de la asincrónico, pueden ser de dos tipos de rotores. Bobinado. El rotor bobinado o jaula de ardilla. Sí, la sí. máquina sincrónica, los rotores pueden ser de rotor cilíndrico, es otro tipo de rotor. Pero en el caso de las asincrónicas, pueden ser de rotor bobinado o jaula de ardilla, el tipo de rotor. Pero el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? En el caso de funcionando como motor, bueno, en el caso de las trifásicas, que son las que más se usan a nivel industrial funcionando como motor. ¿Cómo sería el funcionamiento? Energizo el devanado del estator con esa señal trifásica balanceada, desfasada a 120 grados una con respecto al otro. ¿Qué pasaba cuando yo energizaba los devanados del estator? Es que en la clase pasada había muy poco realmente. Cuando energizo el devanado del estator, por la propia característica de esa señal alterna, va a aparecer un flujo magnético resultante que gira a una velocidad constante. Exacto, que se llamaba campo sincrónico, giraba a una velocidad sincrónica. Ns, que era la velocidad del campo sincrónico, que depende de los polos y de la frecuencia de esa señal de alimentación. Si se pone aparte del polo sería 60. Hay bibliografía que dice que es 60F partido P, pero eso en P sería pares de polo. Y otras dicen 120F entre P, entonces P sería polos totales. Cualquiera de las dos está correcta. Entonces, ese campo magnético que aparece cuando yo energizo el devanado del estator, que va a estar girando, tengo dentro de ese campo magnético girando los devanados del rotor. ¿Qué va a pasar entonces por ley de Faraday? Igual que vimos en el transformador. Por ley de Faraday, ¿qué planteaba la ley de Faraday? Se va a inducir Una FEN, ¿no? La ley de Faraday, ¿qué planteaba? ¿Recuerdan? La FEN sería igual a quién? A N, por supuesto, de phi de T. Bueno, y al menos por la ley de Lenz. Si tengo un flujo variable y tengo conductores dentro de ese campo magnético variable, en ese conductor se va a inducir una FEN. Y entonces, al tener un circuito cerrado y una FEN inducida en ese bobinado, va a circular una corriente, ¿no?
Y por tanto, un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es el que hace entonces mover el rotor. Y ese básicamente es el principio de funcionamiento del motor de inducción. Es decir, yo no tengo que energizar físicamente el rotor, sino que por inducción se energiza entonces el devanado del rotor y ya la circulación de corriente entonces en el rotor hace que en él aparezca una fuerza que es la que hace mover el rotor. Por eso que se llama máquina de inducción, porque basa su funcionamiento en la ley de Faraday, que por inducción entonces energizo el rotor. Van a ver después cuando vean la máquina de directa que tengo que energizar de alguna manera el rotor y el estator. Van a estar energizados. Y lo mismo va a pasar en la sincrónica. Tengo un campo en el rotor, el cual tengo que alimentar de alguna manera, ya sea con imanes permanentes, con una fuente externa, y el del estator, si tengo que alimentarlos ambos devanados. En este caso no. Solo energizo el estator y por inducción energizo también el rotor. Es una ventaja asociada a las máquinas de inducción. ¿Vamos hasta ahí? Eso lo vimos también, no sé si les puse un video donde se vea un poco más, pero si me da tiempo al final de la clase les pongo el video para que vean un poco más el principio de funcionamiento. Vimos también en la clase pasada, hablamos del circuito equivalente, ¿no? El circuito equivalente, que al igual que vimos en el caso del transformador, tenemos un circuito equivalente eléctrico que representa todos los fenómenos reales que ocurren en la máquina, ¿no? Es decir, eléctricamente no está unido el estator con el rotor, ¿no? Pero puedo tener un circuito equivalente que represente circuitalmente todos los parámetros reales que ocurren en el transformador, ¿no? Y al igual que en el caso, en el transformador, perdón, me faltó otro parámetro importante aquí. Hablamos también del deslizamiento, ¿no? ¿Recuerdan quién era el deslizamiento? El S menos... La diferencia entre la velocidad del La rotor. velocidad del rotor y la velocidad del transformador. Exacto. Porque recuerden que les decía que es asincrónica, porque el rotor gira muy cerca de la velocidad del campo sincrónico, pero no giran a la misma velocidad. Por eso es que se le llama asincrónica. Después van a ver en el caso de la sincrónica, que se le llama sincrónica, porque giran a la misma velocidad el rotor que ese campo magnético rotatorio. En este caso, funcionando como motor, gira muy cerca a esa velocidad, pero no a la misma velocidad. Y por eso es que se le llama máquinas asincrónicas. Y la diferencia entre ambas velocidades es lo que se conoce como el deslizamiento o el resbalamiento. ¿Está claro? Entonces, ¿qué les decía? Vimos el circuito equivalente, que de igual forma era R1, X1, RC, XM, R2 y X2. Era el circuito equivalente de una fase, por tanto tengo que tener presente también, como la máquina es trifásica, la conexión si es delta o estrella a la hora de determinar el voltaje de fase, ¿no? R1 y X1 de forma similar, en el caso del transformador, ¿quién era R1 y X1? Eran datos de dónde? Del primario, ¿no? ¿Y quién era primario? Por donde yo energizaba, ¿no? Así. Aquí en este caso, el R1 y X1 van a ser en el estator, porque es donde yo energizo, ¿no? R1 y X1 serían en el estator y R2 y X2 donde eran en el rotor, ¿no? Y igual la rama de magnetización que tiene en cuenta las pérdidas magnéticas que ocurren en el núcleo, ¿no? Porque recuerden que en este caso también existe el núcleo de material ferromagnético, de igual forma laminado. ¿Por qué es que es laminado? Para evitar la corriente. Para tratar de minimizar la circulación de corrientes parásitas y minimizar las pérdidas magnéticas, ¿no? Aquí es igual, tiene que ser un núcleo de material ferromagnético para que el flujo circule, ¿sí? Para aprovechar mayor el flujo, y de igual forma se hace laminado y con ranuras, ¿no? Porque en esas ranuras es donde voy a colocar el devanado, tanto en el estator como en el rotor. Entonces, vimos el circuito equivalente y además vimos entonces las diferentes potencias de la máquina asociadas a ese circuito equivalente, ¿no? En este caso, por supuesto, la potencia de entrada, ¿a qué sería igual? Que es eléctrica, ¿no? Si funciona como motor. La potencia de entrada es eléctrica y la de potencia de salida es mecánica, ¿no? Por tanto, el circuito equivalente me tiene que relacionar ambas cosas, la potencia de entrada eléctrica y la potencia de salida que es mecánica, ¿no? ¿Cómo me relaciona? Si fíjense, si la potencia mecánica es un eje al cual yo le acoplo mecánicamente una carga, eso va a depender, por supuesto, de la velocidad, ¿no? Si la carga aumenta,
la velocidad que va a pasar con él, es decir, la carga que yo voy a representar en ese circuito equivalente tiene que depender de la velocidad, ¿no? Por eso este término de acá, el circuito equivalente, que sería la carga, se le conoce como R2 por 1 menos S partido S. Y ya en el deslizamiento tengo implícito el cambio de velocidad, ¿no? Porque si cambia la velocidad del rotor, cambiaría el deslizamiento, ¿no? Y en este término del circuito equivalente, yo represento cualquier variación del deslizamiento, ¿no? Sí, es como la salida, bueno, la salida es igual de funciona como motores mecánicos, ¿no? Por tanto, de alguna manera, tiene que tener presente la velocidad del motor, ¿no? Y en este término, entonces, lo estoy considerando, ¿no? Ahí R2 sería el mismo R2 que está Eso, sí. presentando la resistencia equivalente. Entonces serían los parámetros 1 en el estator y los 2 en el rotor, ¿no? Sí. Primario en el transformador donde yo energizo y secundario en el transformador donde le coloco la carga, ¿no? Aquí primario, es decir, aquí el equivalente al primario sería el estator y el equivalente al secundario sería el rotor, ¿no? Y este circuito me representa entonces todo lo que ocurre en la máquina de inducción. La potencia de entrada, como lo decía, eléctrica, ¿no? Aquí sería igual la potencia de entrada, P1, 3 veces la corriente por el voltaje, por el factor de potencia, ¿no? Es decir, por el de entrada, el desfasaje entre voltaje y corriente. 3 veces, porque recuerden que esto es el circuito equivalente de una fase, ¿no? Pero la máquina es trifásica, ¿no? Y ahí tengo que tener en cuenta las conexiones, ¿no? Para este voltaje V1 que tiene que ser de fase, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, las pérdidas de cobre en el estator, ¿dónde estarían representadas? La resistencia R1, ¿no? ¿Cómo la representaría? Pérdida de cobre 1, 3 veces y 1 al cuadrado por R1, ¿no es así? ¿Cómo dice profesora? Las pérdidas de cobre, PSU, al igual que vimos en el transformador. Aquí voy a tener pérdida de cobre también en el devanado del estator, ¿no? Cuando circula corriente, por calentamiento, por efecto Joule, también van a existir pérdidas eléctricas, tanto en el devanado del estator como en el devanado del rotor, ¿no? Porque tendría 2 devanados, ¿no? ¿Cómo serían entonces las pérdidas eléctricas en el rotor? Pérdida de cobre 2, ¿a qué sería igual entonces las pérdidas de cobre 2? Este sería I1. Este sería I2. La corriente. 3 veces I2 al cuadrado por R2. ¿No es así? Serían las pérdidas de cobre en el rotor, ¿no? Ahora, las pérdidas rotacionales generalmente se consideran aquí, en este parámetro del circuito equivalente. Las pérdidas rotacionales sería igual a 3 veces I0 al cuadrado por RC. ¿Cuál sería esa? ¿Pérdidas? Las rotacionales, en este caso las pérdidas rotacionales me van a incluir las pérdidas magnéticas más las pérdidas mecánicas, porque aquí voy a tener pérdidas mecánicas que no estaban presentes en el transformador, ¿no? Porque era una máquina estática. Ahora sí vamos a tener pérdidas mecánicas, ya solo sea por fricción y batimiento, por todos los parámetros mecánicos de la máquina. Y eso se incluiría entonces en las pérdidas rotacionales, que generalmente se representan aquí en el circuito equivalente. ¿Y si las rotacionales dónde están en el paralelo? En el circuito equivalente, aquí, en la parte resistiva, y cuadrado por la R esta, la que circula por aquí es I0. Dice 3 y 0 elevado a 2. Sí, 3 y 0, la corriente al cuadrado por R. La potencia es 3 y el cuadrado por R. En este caso sería I0 y esta R. Todo esto de la clase pasada. Sí, Entonces, ¿qué me faltaría? Ah, la potencia de entrada es eléctrica, que se transfiere, sería la potencia electromecánica, se transfiere al rotor, ¿no? Para lograr la potencia de salida mecánica, ¿no? En este caso tendría entonces, como está representado ahí, que la potencia electromecánica serían todo lo que pasa para acá, ¿no? ¿Qué tendría acá? Las pérdidas de cobre 2, la potencia de salida, más las pérdidas las rotacionales, ¿no? Y en este caso, se representa siempre la salida mecánica de la máquina en este parámetro del circuito equivalente, ¿no? Esto sería como la carga, ¿no? Si yo quiero saber la potencia, en este caso, en este parámetro, ¿cuál sería? 3 veces la corriente que circula por aquí al cuadrado por este parámetro, ¿no?
¿No es así? La potencia activa no es 3 veces, porque es trifásico. La corriente al cuadrado por R, en este caso la R sería este elemento del circuito equivalente, ¿no? Y fue también algo que vimos en la clase pasada. No sé si después también. Se lo voy a recordar entonces, vista que no había mucho en la clase pasada. Que también se utiliza el circuito equivalente aproximado, ¿no? Igual que lo hacíamos en el transformador. ¿Recuerdan cómo era el circuito equivalente aproximado? Igual se pasa para adelante la rama de magnetización. Y aquí se coloca entonces R1, R2, X1, X2, de acá, R2 por 1 menos S partido S. Una Sí. consulta, disculpa. Allá en donde está la I0, esa corriente entra solamente la I0 de la RCS. Solo lo que pasa con esa Solamente por potencia. eso. Ese era el circuito equivalente simplificado, ¿no? Recuerden que era el mismo que se pasaba la rama de magnetización para adelante, ¿no? El aproximado, perdón, porque después simplificado, ¿cuál era? Ya no se puede hacer nada transformador. El simplificado era quitando esto. Y el aproximado era pasándolo para adelante, ¿no? Aquí también se utiliza entonces el aproximado este, que es pasar la rama de magnetización para adelante, ¿no? Y es mucho más fácil trabajar con este circuito que con el exacto, ¿no? En este caso, bueno, si yo sumo R2 más R2 por 1 menos S partido S, ese equivalente sería R2 partido S, ¿no? Por tanto, yo puedo simplificar el circuito poniendo entonces partido S y X2. M, RC y V1. ¿No? Yo puedo entonces sumar estos dos elementos, R2 más R2 por 1 menos S, y obtengo solo un solo elemento que sería R2 partido S, ¿no? Estamos hasta aquí, lo único que estoy haciendo es dibujar el circuito equivalente aproximado, que es pasando la rama de magnetización hacia adelante, ¿no? Y estoy calculando entonces la suma de R2 más R2 por 1 menos S partido S, que me daría entonces R2 partido S, ¿no? Ya tengo un circuito equivalente aproximado, con el cual es mucho más fácil trabajar que con el exacto, ¿no? En ese circuito equivalente, esa corriente I2, ¿a qué sería igual? Por el circuito equivalente. Por ley de Ohm. Esta corriente I2, ¿cómo lo determino ahí? ¿Cómo? El voltaje partido el módulo del impedancia equivalente, ¿no es así? Si lo quiero dar solo valor modular. Sí. Sería lo mismo entonces que, ¿cuál sería el módulo del impedancia equivalente ahí? No es la raíz de la parte real al cuadrado a la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Sería R1 más ¿qué? Al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? ¿Así? Y esa sería la corriente I2. Estamos hasta ahí, ¿no? Ahora si quiero calcular la potencia de salida, ¿a qué era igual? No la 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Esa es la potencia de salida, ¿no? Si yo sustituyo esta expresión de corriente aquí, ¿qué voy a obtener? Que la potencia de salida, ¿qué sería igual? Potencia de salida sería igual a 3 por voltaje al cuadrado partido R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Si le quité la raíz porque le da el cuadrado, ¿no? Y esa sería la potencia de salida, ¿no? De la máquina. Y lo otro que me faltaría por calcular es el momento, ¿no? Aquí es igual el momento
Momento mecánico es potencia partido de velocidad, ¿no es así? Fuerza por brazo es física, como lo vieron. El momento sería potencia partido de velocidad, ¿no? Pero por acá, por el deslizamiento, si yo despejo de aquí la velocidad del rotor, si yo de aquí despejo la velocidad del rotor que obtengo, que NR aquí sería igual A ese partido. a 1 menos S por NS. Yo despejando de aquí, puedo agrupar y decir que NR es igual a 1 menos S por NS. Ah, 56 cae. Entonces yo vengo aquí y digo que el momento sería la potencia partida de la velocidad, ¿no? Y si yo divido entonces esta expresión por la velocidad, ¿qué voy a obtener? 3 voltaje al cuadrado partido R1 más R2 veces al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S. A esto lo divido por la velocidad, ¿no? Y la velocidad rotora que sería igual a NS por 1 menos S, ¿no es así? Esto se vería con este, y ¿qué obtengo entonces como expresión de momento? Que momento sería igual a que a 3 voltaje al cuadrado por R2 partido R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado por S por NS, ¿no? Esa sería la expresión de momento, esta sería la expresión de potencia, y esta sería la expresión de la corriente, ¿no? Fíjense que está representada para cualquier operación de la máquina, porque depende de quién, de S, ¿no? Del deslizamiento. Por ejemplo, en el arranque, ¿cuánto vale el deslizamiento? Es el máximo. Pero eso. El deslizamiento S, que es igual a NS menos NR partido NS, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de rotor en el arranque? 0. Claro. Por tanto, ¿qué valor tendría NS? 1, ¿no? Es decir, en el arranque, en la partida, el deslizamiento valdría 1, ¿no? 1. Si yo aquí sustituyo el deslizamiento por 1, voy a tener momento, ¿no es así? Entonces me va a hacer 0 la expresión. Por eso es que la máquina de inducción tiene momento de partida, porque siempre voy a tener momento de arranque, aunque el deslizamiento sea 1. Y por eso que la máquina parte sola, porque tiene una fuerza que logra mover. Si el deslizamiento, así para cualquier operación de la máquina, si es con la velocidad nominal, voy a tener deslizamiento nominal, ¿no? Si cambia la velocidad, me va a cambiar el deslizamiento. Si para cualquier operación de la máquina, para cualquier velocidad, por aquí yo puedo determinar la corriente, la potencia o el momento, ¿no? Porque en todos los casos dependen de quién, del deslizamiento. ¿Ya? Eso supuestamente todos en la clase pasada, si todavía no empezaron a ahora. ¿Estamos hasta ahí? Repito, ya con esas expresiones, yo puedo determinar siempre la corriente, la potencia o el momento partiendo de quién, el circuito equivalente aproximado con el cual es más fácil trabajar, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Tengo una duda cuando pasó del circuito equivalente hacia allá. ¿Por qué el paralelo lo dejó como adelantada? ¿Cómo? ¿Por qué la resistencia del RC con XN lo puso al inicio? Al igual que el transformador, recuerden que habíamos visto 3 tipos de circuito equivalente. Estaba el exacto, Sí. el aproximado y el simplificado. ¿Y ese sí va a ser En el simplificado? caso del aproximado se ponía para adelante la rama de magnetización. Ah, Y en el caso del simplificado se despreciaba, ¿no? Aquí lo que se hace es, bueno, es que las expresiones van a ser las mismas si utilizo este que si lo quito, ¿no? Porque igual va a ser el voltaje partido de la experiencia equivalente, ¿no? Cualquiera de los dos sería lo mismo, ¿no? Pero es la misma lógica que se siguió en el caso del transformador. Ya. También habíamos hablado en la clase pasada de las pruebas, ¿no? Las pruebas que se le hacen al transformador para obtener los parámetros del circuito equivalente, ¿no? Al igual que se le hacía al transformador, se le hace a la máquina de inducción. No sé si hicieron ya práctica de eso. ¿Hicieron las pruebas? ¿Al transformador? No, a la máquina de inducción. ¿Ya hicieron prácticas de eso? No, todavía. Lo último que hicimos fue transformador titánico. Ya. Quizás hay una práctica también, tengo que fijarme, que es las pruebas que se le hacen a la máquina de inducción para obtener los parámetros del circuito equivalente.
Pero en el caso del transformador hicieron las pruebas, ¿no? ¿Cuáles eran las pruebas que se le hacían? ¿Sí? Consulta, el circuito equivalente del transformador, haciendo la analogía con esto, estaba abierto de la mano. Sí, estaba abierto el primario como tú energizabas y el secundario le colocabas la carga, ¿no? Y ahí en este caso la carga es. En este caso la carga, si yo le quito esto, es igual que el transformador, ¿no? Sí, Y esto sería la carga que representa cualquier operación de la máquina, porque depende del deslizamiento. Y esa carga en este caso es el rotor. Eso, es lo que tú le acoplas al rotor, exacto. Esto es lo que tú le acoplas mecánicamente al rotor. Por eso depende del deslizamiento, porque va a tener implícito la velocidad con que va a girar el rotor, ¿no? ¿Cómo lo tiene implícito? Con el deslizamiento. Y aquí sigue existiendo esa necesidad de pasar los valores de. No tienes que hacerlo porque, pero el circuito equivalente ya lo tiene en cuenta. Realmente igual tienes que referir uno al otro, pero ya con las constantes de diseño propio de la máquina están referidas. No tienes que hacerlo como en el caso del transformador, con la relación del transformador, porque depende del voltaje que tú aplicas por primario y secundario, ¿no? Aquí no, aquí ya el circuito equivalente no tienes que hacer las referencias porque ya están implícitos en las ecuaciones. ¿Entiendes? Así que no tienen que pasar esa. ¿Y en qué lugar sucede el tema del rendimiento? Que yo entro con. Se supone que yo tengo pérdidas, tengo las pérdidas que están producto de las pérdidas magnéticas y las pérdidas por calor. Las eléctricas, las magnéticas y las mecánicas en este caso. Exacto. Cuando yo tengo en el eje tengo menos potencia que en lo que es se supone que en el estator yo tengo menos potencia que a lo que lo conecto propiamente. No, menos. Generalmente el rendimiento de un motor tiene un N inferior el estator versus lo que la máquina dice que. A ver, la eficiencia siempre es potencia de salida partida de potencia de entrada, ¿no? La potencia de entrada que va a ser igual a la de salida más las pérdidas, ¿no? La potencia de entrada, no sé si lo voy a poner aquí. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Totales, ¿no? Porque lo que entra es mayor que lo que va a salir porque van a sentir pérdidas en el proceso, ¿no? Entonces la potencia, en este caso la de entrada va a ser eléctrica y la de salida va a ser mecánica. Y esas pérdidas, ¿quién va a hacer en el caso de la máquina de inducción? ¿Quién serían esas pérdidas totales? Las pérdidas de cobre totales más las pérdidas magnéticas más las pérdidas mecánicas, ¿no? Y eso es lo que representó la fórmula. Y esto sería las pérdidas rotacionales, ¿no? ¿Ya se conoce? ¿En qué fórmula tú dices? En este ya, aquí dice potencia de salida. No, allá lo que se representó fue la de cobre, no. Sería la potencia de salida es lo que está representado ahí, por el circuito equivalente, ¿no? Las pérdidas eléctricas, ¿dónde las relacionan? Las pérdidas eléctricas estarían en R1 y en R2. En R1 las pérdidas, porque estas son las pérdidas de cobre totales, ¿no? Recuerden que las totales tendrían en cuenta las pérdidas de cobre en el estator más las pérdidas de cobre en el rotor, porque en ambos hay devanados, ¿no? Esas dos se representan en R1 y en R2. ¿Y dónde voy a representar las magnéticas? Acá. ¿Y dónde voy a representar entonces la potencia de salida? Acá. Y en ese circuito yo tengo la representación de todos los fenómenos que ocurren en la máquina en un circuito eléctrico, ¿no? Las pérdidas de cobre en R1, en R2, la potencia de salida acá y las pérdidas magnéticas acá, ¿no? ¿Qué pasa si el motor tiene que arrancar con carga? El motor, por supuesto, depende de la carga que tenga acoplada en el arranque. Porque el motor tiene un momento de partida, pero el momento de partida, si tiene muy poco momento de arranque, la máquina no va a poder, con la carga no va a poder partir, ¿no? Tiene momento de partida, pero también pues, tiene que ver la carga que tiene el momento de partida, ¿no? Tampoco puede ser, exacto, tampoco puede ser, vimos la presión del momento. El momento va a depender de quién, del voltaje que está aplicado y del deslizamiento también está implícito aquí. Por supuesto, de la velocidad del campo, ¿no? Pero depende del deslizamiento y el deslizamiento depende de la velocidad del rotor, ¿no? Si la velocidad del rotor es muy pequeña, el momento, no hablando del arranque, el momento tiene que ser suficiente para poder con la carga, ¿no? Y algo importante cuando hablamos de máquinas de inducción es que si yo varío el voltaje, el momento va a variar cuadráticamente con el voltaje. Y si yo disminuyo mucho el momento, puede que no pueda con la carga, ¿no? Si la carga es muy grande.
Siempre que tener presente entonces, en este caso que es máquinas rotativas, el momento de salida de la máquina, para que pueda o no pueda con la carga. ¿Está claro? Acá ese es un corriente de deslizamiento, ¿cierto? ¿Cómo? La previa por rotación. Dice, Las rotacionales. sí, pero dice 3 por I, ¿cuánto? La corriente que circula por aquí en el circuito equivalente. Sí, pero ¿qué signo es ese? Y cero. Y cero, que la corriente que Ah, 0. Sí, y cero. Ya, entonces, volviendo a las pruebas. En el caso de las pruebas que se le hacen a la máquina de inducción, son similares, homólogas a las que se le hacen al transformador, ¿no? En el caso del transformador se le hacían dos pruebas fundamentales, ¿no? ¿Cuáles eran? Que ya hicieron en el laboratorio. El vacío y La de vacío y la de cortocircuito, ¿no? Aquí se le hace la prueba de rotor trancado y la prueba de rotor libre. Es decir, la de rotor libre sería similar a cuál? A la de circuito abierto. Y la prueba de rotor trancado. Porque también se puede tener con la mano porque no para hacerle, o sea, dependiendo igual, ¿cierto? Sí, pero depende de la máquina. Si la máquina es muy grande, una Sí, máquina no la va a claro, poder eso trancar. No, pero había dicho, ¿no? Si gestionarle poquito y no hacerle. Tendría que tener Un freno mecánico. Sí, Un freno mecánico. Van a hacer un laboratorio de ese. Yo pienso que entre aquí se puede, entre de las prácticas que le quedan, creo sí, que debe estar eso. dependiendo del voltaje que se le Claro, el aplique. voltaje. No, el voltaje, para el caso del trancado tiene que ser un voltaje reducido, ¿no? Sí. Hasta que circule la corriente nominal, similar a lo que se hacía en la de cortocircuito, pero igual para trancar la máquina tiene que ser una máquina, para poder hacer con la mano tiene que ser una máquina pequeña, ¿no? Sí. Pero la idea es que no trancarlo, que no rote, aplicarle un voltaje reducido y en esas condiciones igual medir voltaje, corriente y potencia, similar a la prueba de cortocircuito del transformador. Y en el caso del rotor libre, dejarlo que gire libremente sin carga, con voltaje nominal, recuerden, es igual similar al circuito abierto del transformador, y de igual manera medir voltaje, corriente y potencia, ¿no? Pero con el eje trabado, ¿qué es lo que busco ahí en el fondo? ¿Que uno puede llegar a la corriente nominal del motor? Sí, la idea es llegar a la corriente nominal, que circule la corriente nominal, y medir voltaje, corriente y potencia para calcular los parámetros del circuito equivalente. Al igual que en el transformador, cada de cortocircuito, recuerden que se determinaba la R equivalente y la X equivalente, ¿no? Aquí lo que se va a determinar es igual la R equivalente y la X equivalente con la de rotor trancado, ¿no? Y con la de rotor libre los parámetros de la rama magnetización. Sí, muy similar a lo que hicieron en el transformador, pero en este caso con la máquina, ¿no? Pero ¿y cómo vendría siendo despreciar? Porque al final, si yo tranco el motor, está diciendo que funcionarían solamente la en serie. Exacto, sí, estoy despreciando la rama magnetización como ese valor. ¿Y qué está sucediendo dentro del motor? Este para valor. despreciarla? Este valor realmente, igual que vimos en el transformador, la impedancia de esta es grande en relación a R1 y R2, ninguno, ¿no? A Z1 y Z2. No, sin trabar igual. La impedancia de la magnetización siempre es mucho más grande que Z1 y Z2. Por tanto, si aquí está trancado, que básicamente la corriente va a ser para acá, y acá encima hay una impedancia grande que evita que la corriente por aquí sea pequeña, lo puedo despreciar, ¿no? Por eso que lo que se determina sería la equivalente de la R y la X, ¿no? Porque esta prácticamente la puedo despreciar porque va a ser muy pequeña la corriente por ahí, ¿no? Y eso es lo que se hace a la misma del transformador, ¿no? Se desprecia por lo mismo. Este parámetro es grande, para aquí casi no va a haber corriente, casi todo se va a ir para acá, ¿no? Y en esas condiciones igual mido voltaje, corriente y potencia. Bueno, ya que están hablando de la rotor trancado, que es lo que viene acá. Mido voltaje, corriente y potencia, entonces, si tengo la potencia total, que es la que estoy midiendo, la corriente que estoy midiendo, puedo decir que la potencia entonces la activa sería 3 veces cuadrado por la R equivalente, ¿no? Y puedo calcular también la impedancia equivalente, ¿no? Con el voltaje que estoy midiendo y la corriente. Y ya con la impedancia y la resistencia calculo bien la X, ¿no? La reactancia, que es la que me faltaba. Y aquí voy a obtener la resistencia equivalente y la reactancia equivalente, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la reactancia? La raíz, si ya tienes, por el triángulo de potencia, de impedancia, si ya tienes la Z y tienes la R equivalente, puedo decir que la X es raíz de Z al cuadrado menos la R equivalente al cuadrado. Igual que en el transformador, ¿no? En el transformador calculábamos de igual manera la R equivalente y la X equivalente.
Ahora hay que tener presente algo aquí. Recuerden que la reactancia depende de la frecuencia, ¿no es así? Porque es 2πf por L, ¿no? Si yo varío la frecuencia, me va a variar el valor de X, ¿no? Por tanto, si yo hago una prueba a una frecuencia que es diferente a la que va a parar la máquina después, tendría que hacer una regla de 3, ¿no? ¿Está claro? Hay algo que, eso hay que tenerlo en cuenta en esta operación de la máquina, porque la máquina no necesariamente va a girar siempre a la misma frecuencia, ¿no? Por tanto, la reactancia va a variar si yo varío la frecuencia. Si por esta prueba yo calculo la X equivalente según la frecuencia a la cual se le hizo la prueba de rotor bloqueado. Si voy a utilizar después el circuito equivalente para otra frecuencia, tengo que hacer una regla de 3 para determinar el valor nuevo de la X, ¿no? Sí. ¿Aquí? Sí. Pérdidas totales. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Podría poner la lámina anterior? Sí, ahora voy a explicar la anterior porque se me olvidó. Y con esto determino, bueno, otra cosa, aquí voy a determinar por supuesto la suma de los dos, de la X equivalente, que es la X, X1 más X2, ¿no? Si yo quiero separarlo, depende de la clase de diseño que tenga la máquina, ¿no? Por ejemplo, si la clase de diseño es A y D, ¿qué significa? Que la relación entre X1 y X2 es 1, es decir, que son iguales. Y aquí puedo separarla entonces por partes iguales si lo que obtengo es la equivalente. Pero de forma general no necesito separarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo con quién? Con el circuito equivalente aproximado, ¿no? Que al final me habla de X1 y X2, la suma, como suma, ¿no? Generalmente no hace falta separarlas, ¿no? ¿Ya? Estamos hasta ahí con la prueba de rotor bloqueado trancado. En el caso de la prueba rotor libre, es similar a ¿cuál? Al circuito abierto del transformador, ¿no? Aquí igual entonces, dejaría entonces girar libremente el rotor y de igual manera mido voltaje, corriente y potencia, ¿no? En esta prueba, con esta prueba voy a calcular las pérdidas rotacionales. ¿Por qué? Porque en este caso, si estás girando libremente, por ejemplo en este circuito, si para acá esto está abierto, no circula corriente, ¿no? Sería entonces Z1 y los parámetros de la rama de magnetización, ¿no? Porque para allá no va a circular corriente, ¿no? Tendría entonces que la potencia de entrada sería en la R1 y en esta resistencia, ¿no? Que le habíamos dicho que en esta resistencia se obtenía aquí en la rotacional, ¿no? Por tanto puedo decir que la potencia total que estoy midiendo sería en R1 y en RC, ¿no? Y ahí puedo determinar entonces las rotacionales como la potencia total menos la de R1, ¿no? ¿Está claro? Ahí determino entonces las pérdidas rotacionales, y una vez que tenga las pérdidas rotacionales, si le había dicho que las pérdidas rotacionales son aquí, tengo la potencia, las pérdidas rotacionales y tengo la corriente, la única incógnita ¿cuál sería? La R, ¿no? Y ahí calcularía entonces la resistencia de la rama de magnetización. Lo mismo con la impedancia que voy a medir como voltaje partido de corriente sería la total del circuito, ¿no? La total sería la suma de Z0 más Z1, ¿no? Porque para acá, recuerden que no pasaría corriente. Y una vez con Z1 y con Z2 puedo calcular la XM, ¿no? Es decir, similar a como vimos en el transformador, aquí puedo calcular los parámetros del circuito equivalente de la máquina de inducción con las pruebas de rotor tranqueado y rotor libre. ¿Ya? ¿Estamos hasta así? ¿Estamos hasta ahí? ¿El XM el magnetizante se dice? ¿Cómo? ¿El XM magnetizante? Eso, de la nueva magnetización. Bueno, dudas hasta ahí. ¿Ya puedo borrar todo esto? ¿No hay dudas? A ver, si vamos a controlarle la velocidad a la máquina de inducción. Habíamos visto que el deslizamiento aquí era igual a NS menos NR
partido NS, ¿no? NS aquí es igual. Ajá. Aquí era igual a 120F partido P, ¿no? Y si yo despejo aquí la velocidad del rotor, aquí era igual a 1 menos S por NS, ¿no? Si yo quiero variar la velocidad del rotor, ¿qué podría ser entonces? Variar la frecuencia. O variar el deslizamiento o variar NS, ¿no? ¿Así? Claro. Son las dos formas que yo tengo para variar la velocidad, ¿no? Ahora, si NS es igual a 120F partido P, ¿cómo me puedo variar entonces NS? Pues depende del par de polos o de la frecuencia. O variando la frecuencia o variando los polos, ¿no? Los polos más difíciles. Los polos más difíciles, ¿por qué? Porque Son de fábrica. constructivo, constructivo. Porque tendría que tener unos polos, un par de polos para una velocidad y otros polos para otra. Por tanto, la máquina tendría que ser mayor, ¿no? Aunque se usa también otro método que es polos normales y polos consecuentes para hacer un cambio de conexión, pero igual no se usa tanto porque hay otros métodos de regulación de velocidad. Que el que más se conoce, como me decían en primero, es variando la frecuencia, ¿no? Porque si yo varío la frecuencia, estoy variando ¿qué cosa? La velocidad del campo sincrónico, ¿no? Y si varío la velocidad del campo sincrónico, estoy variando la velocidad, ¿no? Ahora, ¿cómo varío la velocidad cómo varío la frecuencia? Como los variadores de frecuencia, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce, por eso todos dijeron variando la frecuencia. Es el método clásico de variar la velocidad, pero no es la única. Incluso variar la frecuencia es costoso, ¿no? Porque los variadores de frecuencia no son baratos. ¿Una resistencia variable también? Existen otros métodos que implican variar ¿qué cosa? El deslizamiento, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso es para la arranque, eso es para la partida. Eso es para la partida. Pero para controlar la velocidad yo podría entonces hacer cualquiera de... Bueno, ya vimos el caso de variar NS, que podría variar la frecuencia o variar los polos, ¿no? Que lo más recomendado fuera variar la frecuencia, ¿no? Pero también puedo decidir en variar el deslizamiento y eso lo puedo hacer como otra forma, como fuera, variando el voltaje de alimentación, inyectando voltaje en el rotor, que eso sería solo si la máquina es de rotor combinado, ¿no? Porque recuerden que la máquina a lo largo del día, yo no tengo acceso a los devanados del rotor. Ese motor que usted, yo una vez vi uno que tenía motor de rotor bobinado y que se iba cortocircuitando o poniendo resistencia al rotor, entonces ahí iba variando la velocidad. Exacto. A medida que iba sacando resistencia o iba cortocircuitando. Y ahí Voy llegaba variando la velocidad. resistencia, por eso tiene que ser la máquina de rotor combinado, porque si no, no tengo Claro, acceso, ese rotor bobinado. si no tengo acceso a los devanados del rotor. Claro. Pero si fuera de rotor combinado, podría variar entonces la resistencia del rotor, que realmente pero realmente es un método más económico, aunque energéticamente, siempre que haya resistencia, van a existir pérdidas por efecto Joule, energéticamente no es tan bueno como un variador de frecuencia, pero es mucho más económico y mucho más sencillo de implementar. Si la máquina no requiere mucho cambio de velocidad, perfectamente se puede utilizar un método de añadir resistencia sin la máquina de autocombinada. Por eso siempre a la hora de escoger el método de regulación de velocidad tenemos que tener en cuenta primero el accionamiento, dónde va a estar ubicada la máquina, ¿no? Por lo que les comento, si el accionamiento demanda con mucha variación de velocidad, el variador de frecuencia, por supuesto, sería la opción más idónea. Pero si el accionamiento solo demanda una variación de velocidad, puede ser otro método más sencillo, que no implique... ¿sí? El variador de frecuencia aumenta gradualmente la frecuencia. ¿O la reduce? A ver, el variador de frecuencia, ustedes lo van a ver también en más detalle cuando vean la electrónica de potencia más adelante. Un variador de frecuencia serían dos convertidores, un rectificador, un bus de corriente continua y un inversor. Sí, son convertidores electrónicos que con el disparo de los semiconductores, el inversor, bueno, el inversor es igual que un sistema fotovoltaico, construye a partir de directa, construye la señal alterna, ¿no? Sí, ahí el variador de frecuencia va a alimentar entonces la máquina de inducción y le va a dar la frecuencia y la tensión que la máquina requiere. Pero como les decía, ese control del convertidor es costoso, ¿no? Porque existen inversores que a la salida es una onda cuadrada y existen inversores que a la salida, por supuesto, es una onda senoidal pura. Si ustedes buscan en el mercado libre un inversor de corriente senoidal puro y buscan un inversor y no especifican, le va a salir mucho más económicos, pero le dice la señal. La señal no es, ¿cómo es que dice? Senoidal pura y onda cuadrada. Por supuesto, los más económicos, ¿cuáles son? Los de onda cuadrada. Pero eso no se puede aplicar a cualquier tipo de carga.
Tiene que ser una ampolleta incandescente, algunas cargas muy puntuales que son las menos. Sin embargo, cuando tienes una onda senoidal pura, ya sí lo puedes aplicar a la mayoría de las cargas, ¿no? Y ese control, es decir, la frecuencia y la amplitud, la varía el propio inversor con el disparo de los semiconductores. Si lo puede hacer gradualmente, de una forma suave, que es otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de escoger el método de control de velocidad. Es decir, tiene que ser una variación suave, sin que no sea brusca, tiene que ser económico, tienes que tener en cuenta también el rango en que se puede variar la velocidad, porque no con todos los métodos puedes variar en un rango mayor la velocidad, ¿no? Hay métodos que te permiten solamente variar en un rango inferior, es decir, cuando la diferencia de velocidad sean menos, y otros métodos, como con el variador de frecuencia, que la puedes variar en un rango mayor, ¿no? Según la aplicación se selecciona entonces cuál sería el método más idóneo a emplear, ¿no? Por ejemplo, el de variar de frecuencia, que todo el mundo conoce, ¿no? Al igual que en el transformador vimos a qué era igual la fe que se induce o el voltaje, la fe a qué sería igual 4.44, la frecuencia por el número de vueltas, por el flujo máximo, por la constante constructiva acá, que podemos incluso apreciar para lo que quiero ver. Si yo despejo aquí el flujo máximo, sería igual aquí al voltaje partido 4.44, la frecuencia y el número de vueltas, ¿no? Si yo disminuyo mucho la frecuencia, ¿qué pasa con el flujo? Se disminuye. Si yo disminuyo la frecuencia, el flujo aumenta, ¿no? ¿Y qué pasa si el flujo aumenta mucho? ¿Qué le pasa al núcleo? Se satura, ¿no? Entonces, si yo disminuyo mucho la frecuencia, me aumenta mucho el flujo y tengo el peligro que la máquina se pueda saturar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces si yo disminuyo la frecuencia? El voltaje tiene que variar también. Es decir, el cociente del voltaje partido frecuencia tiene que permanecer constante para que el flujo permanezca constante y la máquina no se sature. Ahora, ¿qué hace el variador de frecuencia? El variador de frecuencia es un inversor, es decir, es el rectificador, el bus de directa y el inversor puede regular a la misma vez la amplitud del voltaje y la frecuencia. Por eso es que son convertidores electrónicos idóneos para esto, pero porque tienen en cuenta que tiene que variar el voltaje y la frecuencia. Antiguamente no lograban controlar el voltaje, solamente variaba la frecuencia. Claro, pero y pasaba el efecto que hizo. y el rango de variación tenía que ser muy inferior, porque si yo puedo solo disminuir la frecuencia a un intervalo poco para que la máquina no se saturara. Ahora, sin embargo, si yo puedo regular la frecuencia y el voltaje a la misma vez, Sí. sin problema, puedo aumentar la variación de la velocidad de la máquina, ¿no? Y eso, por supuesto, el variador de frecuencia lo hace muy bien, por eso se usan a nivel industrial, junto con las máquinas de inducción, están difundidos los variadores de frecuencia. Pero reitero, no es el único método de variación, y en algún caso muy puntual que no demande mucha variación, se pueden emplear otros métodos. Aquí fíjense que en este caso, según el tipo de la carga puede ser de momento constante, de potencia constante o tipo ventilador, y según el caso de la carga serían las relaciones entre los voltajes y la frecuencia. Fíjense, en el caso de su índice prima sería la nueva frecuencia y el nuevo voltaje, ¿no? Fíjense que tiene que variar el voltaje y la frecuencia para lograr que la máquina no se sature. Esta es la característica que también habíamos visto en la clase pasada, del momento partido de la velocidad. O sea, momento, la M es el momento. De momento par, torque, también se pueden conocer como momento par, torque, es lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos entonces un momento de partida, por eso fíjense que la máquina tiene, en el deslizamiento 1, que es la partida, tiene momento de arranque, ¿no? Y en este caso, cuando yo varío la frecuencia, fíjense que el momento máximo, el momento no varía, que es otra ventaja que tiene variar frecuencia. La máquina no pierde momento. Sí, es algo también a tener en cuenta a la hora de utilizar la única desventaja que tiene el variador de frecuencia es que es costoso. Pero, ya les digo, según la aplicación. Sí. Igual yo creo que ya está en el curso, ya de subir la presentación. Igual verifiquen en el caso de que... Ahora, si yo puedo incidir en variar el deslizamiento, una forma podría ser variando el voltaje, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasa si yo varío el voltaje? Recuerden que vimos la expresión que ya borré, que el momento depende cuadráticamente del voltaje, ¿no? Si yo disminuyo el voltaje,
el momento va a disminuir cuadráticamente con el voltaje. Y fíjense, como pueden ver aquí, el momento para disminución del voltaje, el momento disminuyó también. Que eso es algo que no es requerido, depende del accionamiento, ¿no? Pero no es requerido que el momento disminuya mucho, porque si no puede que la máquina no pueda con la carga. Pero esa variación de voltaje en una máquina pequeña se podría usar. Si la variación de velocidad que se quiera es pequeña. Por ejemplo, la máquina está a 1800, a 1700 RPM y tú quieres que baje a 1650, a 1600, según lo que te demanda el accionamiento. Yo me acordé que en un trabajo teníamos un carro eléctrico que era muy sensible para moverlo, entonces me dijeron que había que ponerlo había que variarle el voltaje. ¿Pero qué tipo de máquina es? Seguramente no una directa. ¿Qué tipo de motor? ¿Qué tipo de máquina es? No. Porque depende de la aplicación. Si la máquina es para... ¿Qué tipo de carga me dijiste que era? Era un carro eléctrico para transportar cosas más. Lo más probable es que si era pequeño era una máquina de directa. No es que no se puedan utilizar también ese tipo de máquina, pero para esa aplicación... Claro, porque tenía batería. Ah, ya, Sí, era era- directa. Era de continuo. En aplicaciones que requieran... Ahí sí correspondía el voltaje, variar el voltaje. Eso. Claro. Esa en la Claro, máquina pero sí, directa... pues. En la máquina directa van a ver que lo más idóneo es variar el voltaje, que se puede variar el voltaje, se puede añadir resistencia en serie con la armadura, se puede variar el flujo. Que eso lo van a ver con el otro profesor, ¿no? Y ahí, pero la más idóneo ahí sería variar el voltaje. Pero la máquina directa no tiene mucha aplicación a nivel industrial, precisamente porque el mantenimiento de toda esta parte de las escobillas lo hace costoso, ¿no? Y se aplica poco. La de máquina directa solo se aplica en aplicaciones, valga la redundancia, que se requiera un control preciso de la velocidad, la posición, como puede ser la máquina de herramientas, los robots. La robótica se usan mucho máquinas de directa. Es necesario controlar bien la velocidad, la posición. Ahí es idóneo utilizar una máquina de directa. En algunas máquinas de herramientas, quizás algunos electrodomésticos, vehículos como esa aplicación, que se requiere un control preciso. En ese caso ahí es la máquina directa la mejor opción. Pero a nivel industrial es la inducción la más recomendable porque, ya les digo, son máquinas fuertes, también tienen buenos indicadores de regulación, además son más baratas, por eso se usan más a nivel industrial. A nivel de los autos eléctricos, ¿tienes algo de los motores que también se convierten en generadores? Que me acordé de los autos que son, ¿cómo le llaman? Que tienen motor eléctrico y motor de combustión. Son Híbridos. Ahí en el caso, por lo que yo he escuchado, el motor, cuando funciona el motor de combustión, se acopla al eléctrico y se convierte en eléctrico, ya no en motor, sino que en generador. ¿Y eso funciona bien? Sí, O sea, en los autos eléctricos se emplean incluso diferentes tipos de máquinas. En algunos se emplean máquinas directas, en otros incluso se emplean sincrónicas. Depende, hay muchas versiones de autos eléctricos que utilizan diferentes tipos de máquinas. Y en el caso de eso que pueden utilizarse también es que el frenaje es como un frenaje dinámico que se aprovecha la energía que se entrega en el frenado, se aprovecha y por eso se dice que trabaja como un generador. Sí. Los helicópteros tienen un generador que es generador y partido. Tiene una parte que genera y otra parte que es para partir. Y hay mucho, ya les digo, también en los vehículos eléctricos hay muchas versiones y todavía se están investigando mucho más, pero la principal desventaja o la principal investigación en los vehículos eléctricos está en la carga de la batería. El motor más o menos se podría usar uno distintamente uno u otro, pero la función motriz se va a lograr. Ahora se están ocupando los motores de alta eficiencia. Sí, pero igual es algo que se investiga mucho en buscar cuál es la mejor opción, pero la mayor dificultad de los autos eléctricos va a estar en la carga. Que yo voy a tener que llegar a la estación de carga y cargar rápidamente, como mismo con la benzina, tengo que hacerlo con una. Bueno, ya lo llegaron a eso ya. En 10 minutos se carga un auto chino. Y es decir, las investigaciones están centradas en que se cargue más rápido, porque la parte motriz del generador. ¿Cuál es la marca? ¿De IN, algo así? Ese que explotó a los 11 minutos. El BID, no, sí es verdad. El BID ya logró un auto que se descarga en 10 minutos. Sí, Por hay eso muchas tengo investigaciones, las una investigaciones están profesora centradas en eso, porque esa es la principal Pasamos por dificultad. el interno. Esa es la principal dificultad. Esa es la principal dificultad de los vehículos eléctricos, que se carguen rápido.
En la parte motriz, que sea un poco más eficiente o menos, según la máquina, no es tan importante como que se cargue rápido. Y además, la estación de carga, que no introduzcan armónicos al sistema, porque siempre que haya un convertidor electrónico, Sí, pues bueno, van a existir armónicos. Y tampoco puedo inyectar al sistema eléctrico una señal estacionada, porque, en fin, esa es otra historia. Exacto. Bueno, entonces, ya, ese sería el método de variar el voltaje, como les decía, que no se aplica mucho tampoco, porque disminuye la potencia, ¿no? Añadir resistencia en serie con el rotor. Si la máquina es de rotor bobinado, puedo entonces tener acceso a los devanados de rotor, y un método de control podría ser por la resistencia, ¿no? Hasta aquí entonces el control de velocidad. Solo nos faltaría la partida, el arranque, ¿no? Cuando vimos también la expresión de la corriente, habíamos determinado que la corriente I2 por el circuito equivalente era el voltaje V1, el módulo, partido del módulo de la impedancia equivalente, ¿no era así? Al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? ¿No era así? Esta sería la corriente I2, que si despreciaba la rama de magnetización, la misma la de la entrada, ¿no? Para cualquier valor del deslizamiento, ¿no? ¿Cuánto valdría el deslizamiento en el arranque, en la partida? 1, ¿no? En el arranque, S es igual a 1. Por tanto, esta corriente va a ser la mayor cuando el deslizamiento vale 1 en el arranque, en la partida, ¿no? Las máquinas de inducción son máquinas robustas, ¿no? ¿Qué significa? Que podrían soportar un transitorio pequeño como es el arranque en un tiempo limitado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense un circuito donde constantemente esté partiendo una máquina de inducción que demanda alta corriente. Uy, pero como digo alta, ya estoy como estoy chilenizada ya también, como digo alta. ¿Qué va a pasar con el voltaje, con la tensión? Va a fluctuar también, va a disminuir, ¿no? Imagínense una carga que esté conectada a un circuito donde constantemente existen fluctuaciones de tensión. A la larga también se va a dañar, ¿no? Si no solo para proteger la máquina, sino para proteger las cargas que estén conectadas al mismo circuito donde se arranca constantemente una máquina de inducción, ¿no? Por tanto, hay que reducir de alguna manera esa corriente de partida, ¿no? Por esta expresión se ve cómo yo puedo reducir esa corriente. Si yo quiero reducir la corriente, Reduciendo el voltaje. o reducir el voltaje o aumentar de alguna manera la impedancia. ¿No es así? Y todos los métodos de arranque de partida están en ese sentido, o a disminuir el voltaje o aumentar de alguna manera la impedancia, ya sea añadir parte resistiva o añadir parte inductiva. Aquí también, si la máquina es de inducción, de rotor bobinado, tengo acceso a los devanados del rotor. Y ahí también podría insertar un método de arranque que sea añadir resistencia en serie con el rotor. Eso sería si tengo la máquina de rotor bobinado, que puedo acceder a los devanados del rotor. Yo tuve una visita industrial, creo que fue el año pasado, en la fábrica de cemento Biobío. Tenían una máquina, también el accionamiento es un poco antiguo en esa máquina, sí, pero le funciona bien porque si no lo hubieran cambiado. Y tienen una máquina de inducción y la partida era precisamente con una resistencia del tamaño, pero ahí no ha funcionado. Realmente existen otros métodos de partida. Lo que pasa es que esa ventaja que tiene es que es robusto y tiene un torque súper bueno en la partida del motor. No, y realmente es económico. Es económico, sencillo de implementar, sobre todo, sencillo de implementar y es económico, aunque tenga pérdida energética, porque realmente siempre que haya resistencia, claro, van a existir pérdidas por efecto de lluvia, energéticamente realmente no es el más idóneo, ¿no? Pero realmente es un método sencillo, al igual que les dije en el caso del control de velocidad. Dependiendo del accionamiento y la demanda de variación de velocidad, se puede seleccionar otro método que no sea tan costoso como el variador de frecuencia. En la partida pasa igual, según el accionamiento donde va a estar ubicada la máquina y la demanda del accionamiento, es decir, si demanda que la máquina pare y frene más, si hay muchas partidas, es recomendable utilizar entonces un método más eficiente energéticamente. Pero si solo requiere que la máquina parta se mantiene funcionando, puede ser un método sencillo como puede ser añadir resistencia en serie con el rotor. Un partidor suave. O un partidor suave, ¿qué es lo que hace el partidor suave? Variar ¿quién? El voltaje. ¿Sí? Si yo varío el voltaje, el partidor suave, ¿qué cosa es? Es un cuento rectificador. Es un convertidor electrónico también, ¿no? Al igual que el variador de frecuencia,
que era un rectificador y el inversor, el partidor suave es un regulador de corriente alterna. Que de igual manera hay que controlar el pulso de disparo de los semiconductores para regular el voltaje de salida. Por tanto, es costoso también. Siempre que implique convertidores y el control de convertidores va a ser más costoso que un método sencillo como es añadir resistencia, ¿no? Energéticamente tiene sus ventajas, ¿no? Pero si te pones a analizar el costo y la complejidad en relación a otros métodos de arranque, no es necesario utilizar un partidor suave para la partida de la máquina. Ahora, hay aplicaciones, por ejemplo, una estera transportadora. Ahí sí es recomendable un partidor suave, porque constantemente va a estar la estera parando ahí. Un partidor suave podría ser la opción más idónea, ¿no? Por eso les digo, no podemos ser siempre absoluto el variador de frecuencia para el control de velocidad y el partidor suave para el arranque, ¿no? Existen otros métodos también que según el accionamiento sería más recomendable utilizar, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, resumiendo estos métodos? Bueno, por supuesto, si la máquina tiene acceso a los devanados de rotor, incluso se puede utilizar un autotransformador para la partida de la máquina para reducir el voltaje. Ahí es lo mismo, ¿no? Es un método que no se usa mucho porque tampoco es económico, ¿no? Uno que sí se usa bastante porque es económico y sencillo de implementar es el arranque de estrella delta. No sé si lo han oído. Así que si la máquina es delta, pero la máquina parte con conexión en estrella, la corriente se va a reducir 3 veces. ¿Cómo partiría si la máquina es delta, ¿no? Ese es un método sencillo. Yo creo que al final les puse también algunos ejemplos prácticos de implementación de los métodos de arranque. Pero en este caso, fíjense que la corriente se reduciría 3 veces, ¿no? Es una opción también a utilizar este tipo de arranque. Si la máquina es de rotor bobinado, añadir resistencia en serie con los devanados de rotor, ¿no? Sería la opción más idónea. No sé si la puse aquí, no la puse en la expresión después lo vemos. Si vemos, por ejemplo, una partida directa, solo es recomendable la partida directa cuando la máquina sea pequeña, ¿no? Si la máquina es pequeña, la corriente que demandaría no es tan grande y puede la máquina partir directamente. ¿Cómo lo hago? Bueno, con contactores magnéticos y las bobinas de esos contactores, ¿no? ¿Saben cómo? Bueno, me imagino que hayan visto contactor magnético, ¿no? Sí. Cuando energizo la bobina, se accionan los contactos. Los que están cerrados se abren, los que están abiertos se cierran. Y en un circuito sencillo, una pizarra sencilla, yo puedo partir directamente la máquina con arranque directo, ¿no? Ahora, también podría con un arranque estrella delta, ¿no? Aunque ya existen módulos también que se comercializan de partida estrella delta, podría también implementarlo con contactores, ¿no? Yo podría con contactores magnéticos formar una estrella. ¿Se hace cambio de fase? Exacto. Es decir, la máquina partiría con estos contactos cerrados, la máquina partiría conectada a una estrella y una vez que la máquina gane en velocidad, desconecto entonces los contactores de este contacto, valga la redundancia, y conecto esto. Y reconecto la máquina de estrella delta y ya continúa. Y logré que la partida fuera con 3 veces menos corriente que si hubiera partido en delta, ¿no? Como cuando se hace el cambio de giro, lo hacen así. Exacto, el cambio de giro, ¿cómo se hace el cambio de giro? Ya que estamos hablando, si quiero invertir la velocidad, el giro a la máquina, ¿cómo se hace? Invertir la polaridad. Sí. Si yo invierto la polaridad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Invirtiendo sentido y dirección del campo, ¿no? Cuando vimos el principio de funcionamiento de la máquina, ¿qué es lo que vimos? Energizo el estator y aparece entonces el campo magnético rotatorio, ¿no? Si yo le invierto la polaridad de entrada, ¿qué es lo que hago? Que el campo, en vez de girar así, gira en sentido contrario. Entonces el rotor, ¿qué va a hacer? Seguir ese campo en sentido contrario, ¿no? Aquí entonces, ya les digo, aunque existen los módulos, es sencillo también de implementar un arranque estrella delta. Si tengo acceso a los devanados del rotor, puedo aplicar un método como añadir resistencia en serie con el rotor. En este caso, ¿qué hago? Bueno, la máquina partiría con las resistencias conectadas. Luego, ¿qué hago? Desconecto las resistencias del rotor y la máquina continúa directamente conectada a la línea, ¿no? Ese rotor asincrónico. Sí, todo lo que hemos visto es de asincrónico, lo que tiene que ser de rotor bobinado. Recuerden que las de inducción tienen 2 tipos de rotor: el de rotor jaula de ardilla, sí, o de rotor bobinado.
tienen que tener el acceso a los devanado rotor, que solo es con el rotor combinado. Pero es un método sencillo, es un método económico, que aunque haya pérdida por efecto de la resistencia, en un momento determinado puede ser la opción más viable. Bueno, el método que les comentamos del autotransformador, que el autotransformador también me incide en variar el voltaje de entrada, ¿no? Pero el autotransformador no se usa mucho porque también económicamente no es muy viable utilizar un autotransformador solo para la partida de la máquina. Pero igual lo puedo hacer con una estación de pulsadores. ¿Es el esquema del autotransformador? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Es el esquema del autotransformador? Sí, aquí lo que tenemos es bueno, una conexión. Pero ya les digo, no es un método que sea muy recomendable porque es solo para él. Bueno, el partidor suave, que es un convertidor electrónico, que estaría siempre alimentando la máquina, ¿no? Y ese partidor suave que me va a estar variando entonces el voltaje de la máquina, me partiría con un voltaje reducido para que la corriente sea menor, ¿no? Y luego iría aumentando paulatinamente el nivel de tensión para que vaya aumentando la corriente hasta que llegue a la corriente que demanda el accionamiento. Repito, es un método energéticamente favorable, pero económicamente no. Si el accionamiento demanda muchas partidas, es recomendable el partidor suave. Si el accionamiento demanda o la corriente la variación de frecuencia de corriente la puedo hacer con una estrella delta, es más recomendable en cuanto a precio y en cuanto a complejidad que un partidor suave, ¿no? Pero ya les digo, según el accionamiento, se seleccionaría cuál sería la opción más factible, no solo para la velocidad, sino también para la variación de frecuencia, ¿no? Para el arranque, la partida. No solo siempre irse por el variador de frecuencia o por el partidor suave. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Hay partidores por delta en el sector. ¿Cómo partidores delta delta? Que por ejemplo solamente la protección delta salida. Sí, el delta, el arranque del delta es cuando la máquina es pequeña, ¿no? Si yo puedo partir en delta, puedo utilizar. Pero no entiendo, como partidor suave tú dices que sea delta, pero bueno, el partidor suave sería, pero no con convertidores electrónicos. Porque el partidor suave sería un convertidor que a base de semiconductores. Generalmente lo que tiene el partidor suave es un triac. Es un triac para que controle los dos semiciclos, positivo y negativo. Quizás en un autotransformador sería lo que ve, porque si es una conexión delta-delta. No, lo que pasa es que eso se aplica cuando la potencia del motor es más grande que la del partidor. Pero lo que pasa es que ahí lo que se hace es que el partidor suave solamente controla la corriente de fase, no la de línea. Entonces claro, tú dejas el otro bobinado y lo dejas en contactor en paralelo. Eso es porque cuando la línea es más grande que la del partidor. Exacto. Ah, ya. Entonces, Sí. para sacar la corriente de fase, aplica el partidor suave solamente en las fases y la otra es la cortocircuita o sea, la mete con contactor. Sí, eso, porque ahí estás Es buscando un un partidor suave más pequeño. Sí. El partidor suave es más pequeño que el que tendrías que usar si no está alimentando completa Claro, solo. al final está ahí tomando la. Ya, ahí sí, ya entendí. Pero el partidor suave en sí es un convertidor Sí, electrónico con sí, semiconductor. claro, sí, sí. Entonces, si le pongo unos minutos, yo sé que están cansados. Y ya los ejercicios no los voy a maltratar tanto. Lo haríamos entonces. ¿Va a dar ejercicio? Sí, se lo voy a subir también, se lo voy a subir mañana. El sábado no tenemos clase. ¿Lo puedes subir? El sábado laboratorio, yo creo. ¿En serio? Me parece. De todas maneras verifiquen, pero parece que el sábado. Sí, tenemos laboratorio. El sábado es laboratorio. Pero igual yo se lo voy a subir al sitio y bueno, el miércoles que viene haremos ejercicio, igual les dejaré ejercicio con vista al certamen, ¿no? Porque como el certamen está para allá, igual les voy a bueno, les voy a subir también el video al curso, que el video está un poco bastante
Sí, mira, aquí está en el video. Es de 5 minutos. Ah, sí, la verdad. No sé si se oye. Motores, los de inducción solo vamos a hablar. Son los más baratos, robustos. Vamos a ver ese videito rápido, mire, son 5 minutos. Para que vean un poco mejor el principio de funcionamiento gráfico, que no... De todos los motores, los de inducción solo vamos a hablar. Son los más baratos, robustos y fáciles de mantener. En este vídeo vamos a aprender cómo funciona un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla. Tiene dos partes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte que permanece estática o estacionaria, mientras que el rotor es la parte que gira. El interior del estator se fabrica en acero al silicio u otro material de alta permeabilidad magnética que favorezca el flujo. Además, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, el material se lamina y las láminas se aíslan eléctricamente unas de otras mediante barniz u oxidación. La parte exterior del estator es una carcasa de acero o hierro forjado. El devanado pasa a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente alterna trifásica pasa por este devanado, produce un campo magnético giratorio. Vamos a explicar esto paso por paso. Un cable por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor. El sentido del campo puede determinarse con la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. Considera ahora el devanado trifásico más simple posible, es decir, 3 espiras como estas, una por fase. Fíjate en el esquema superior. En el instante que hemos etiquetado como 1 en los números romanos, la corriente entra en la parte derecha de cada fase. Si miras el gráfico de la derecha, vas a observar que la corriente de las fases azul y amarilla es de casi la misma intensidad y la de la roja bastante más elevada. Fíjate ahora en el esquema de la izquierda y verás que la mayor intensidad en la fase roja se ha representado con una flecha mayor. Utiliza la regla de la mano derecha y decide si estás de acuerdo con el campo representado, tanto en la figura de la izquierda como en la parte superior. Vamos a avanzar al instante siguiente. Fíjate cómo evoluciona la corriente en el gráfico de la derecha hasta llegar al instante 2. Aquí las fases roja y azul se igualan y la amarilla llega a cero. Comprueba la situación de las corrientes y el campo magnético tanto en la figura superior como en la de la izquierda. Avanzamos de nuevo al siguiente instante. De nuevo observa la evolución de las corrientes hasta llegar al instante 3 y comprueba una a una la representación de cada corriente en los gráficos superior e izquierdo y la distribución del campo de acuerdo con ellos. Vamos a ver en secuencia los instantes 1, 2 y 3. Como ves, es como tener un campo magnético de fuerza uniforme que está rotando. Esta velocidad de rotación del campo es conocida como velocidad de sincronismo. Pongamos un conductor cerrado dentro. El campo magnético giratorio es un flujo magnético que cambia. Al girar está cambiando. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz en el conductor. La fuerza electromotriz inducida produce a su vez una corriente en el conductor. Lo que tenemos ahora es una corriente o movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza en cada sección del cable. Encuentra la dirección y sentido de esta fuerza en cada una de las secciones del conductor donde se ha representado la corriente. Para eso, usa la ley de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial. Para el vídeo y hazlo ahora.
Lo que tenemos aquí es un par motor que va a hacer girar a la espira cerrada. Algo parecido ocurre también en el interior de un motor de inducción. Aquí, en vez de una espira cerrada, usaremos algo muy similar a las jaulas de ardilla tradicionales que hay en el oeste de los Estados Unidos. Sí, la chapa. Ahí se va. Una corriente alterna trifásica pasando por los devanados del estator produce un campo magnético rotativo. Como le ocurría antes a la espira cerrada, se induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, que se cierran con anillos en los extremos. De nuevo aparecerá un par motor que hará rotar la jaula. Esa es la razón por la que lo llamamos motor de inducción. Se induce electricidad en un rotor no por conexión eléctrica, sino por inducción magnética. Para hacer más fuerte la inducción, se rellena el rotor de un material ferromagnético como el del estator, con láminas aisladas y apiladas. Una gran ventaja del motor de inducción es que arranca solo. Puedes ver que tanto el campo magnético como el rotor giran. La cuestión es a qué velocidad gira cada uno. Para averiguarlo, vamos a considerar varios casos. Considera el caso en que la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético, es decir, la velocidad de sincronismo. En este caso, puesto que las velocidades son iguales, el rotor siempre experimenta el mismo campo. Según Faraday, si no hay variación de campo, no habrá fuerza electromotriz, ni por tanto corriente inducida. Eso significa que la fuerza sobre las barras del rotor es nula. La conclusión es que el rotor irá disminuyendo su velocidad gradualmente. Sin embargo, cuando al ir a una velocidad menor que la de sincronismo, ahora sí, esté sometido a un flujo magnético variable, empezará a crecer en él una corriente inducida y con ella un par motor que lo va a mantener girando. En resumen, el rotor nunca alcanzará la velocidad de giro del campo, la velocidad de sincronismo. Gira a una velocidad ligeramente inferior. A la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor, la vamos a llamar deslizamiento. Es habitual expresar este deslizamiento en términos de porcentaje de la velocidad de sincronismo. La fuerza mecánica de giro del rotor se transfiere a un árbol o eje mecánico. En suma, en un motor de inducción entra energía por el estator y sale energía mecánica por el rotor. La energía perdida durante el funcionamiento del motor se disipa con calor, por lo que es necesario enfriar el motor con un ventilador que se pone al otro lado del rotor. Aquí se ve un poco más gráfico toda esta formación del campo, ¿no? Y de la velocidad sincrónica. Bueno, entonces ya nos vemos entonces la semana que viene. Ya no nos martirizo más. Esta es la máquina.